yo tengo una queja, una inquietud que quisiera preguntarle al señor ministro, señor Andy Becker, que es el director del departamento de Dimas, donde ellos implementaron la ley de la reunificación familiar. Yo tengo un hijo que lo traje con 21 años, con permiso de compañía. Él tiene 3 hijos, nacidos aquí en Aruba. Él trajo a su esposa y él le firmaba a su esposa. Tiene 9 años la esposa aquí y él le firma. Ahora ellos vinieron, implementaron una reforma que ya no existe, reunificación familiar. Y yo quiero hacerle una pregunta al señor ministro. ¿Qué va a pasar con esos niños que están estudiando en la escuela, que su papá tiene el derecho de firmarle a su esposa y a ellos? ¿A dónde yo quisiera llegar? Que él me dé una explicación, no a mí solamente, sino al público entero extranjero que tienen familia, tienen su esposa, que el esposo le firma, que él ¿cuáles serían las palabras que él tendría para darle la explicación? Si donde ellos todos los días tienen una ley diferente. Yo entiendo que por medio de la situación que se está viviendo, si ellos la implementaran, la habían implementado esa ley de 2020 a 2021, yo lo entendería, porque estamos viviendo una situación difícil y ya yo diría que ya no podrían aceptar más extranjeros aquí. Yo estoy de acuerdo con eso, pero a esa persona, a esa esposa de mi hijo, que él le firma durante 9 años, que se queden ilegal aquí en Aruba, que se queden ilegal sus hijos. Yo tengo una nieta de 10 años que va a colegio, no a cualquier escuela, va a colegio con la primera nota, con los primeros puntos en la escuela. ¿Qué él me daría para esa nieta mía? ¿Qué va a pasar con sus estudios? Yo quisiera que por favor el señor ministro Andy Becker venga y nos dé una explicación, que nos dé una rueda de prensa a nosotros los extranjeros, que bastantes años, yo tengo 26 años aquí en Aruba, aportándole a la isla, trabajando honradamente, pagando impuestos. Yo quisiera que él nos dé una explicación, qué va a pasar, que nos diga, porque yo considero que debe haber un apoyo hacia esa persona. Si usted me dice de aquellas personas que quieran venir con 2 permisos, con 3 permisos, yo estoy de acuerdo con usted, señor ministro. Y quisiera que usted, por favor, venga y nos dé una rueda de prensa a nosotros los extranjeros, que tenemos tantos años aquí aportándole a la isla, con mucho amor y con mucho cariño, aportándole aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con mi nieto? Que tienen escuela, que van a la escuela, que se queden ilegal, que no tengan derecho a un seguro, que no tienen derecho a un seguro, a conseguirlo, porque ya implementaron esta nueva reforma, que quieren ver, que ya han impuesto. Por favor, es un llamado que le hago al señor ministro Andy Becker, que por favor nos dé una explicación a aquella persona. Mi hijo tiene 12 años aquí en Aruba, que lo traje con permiso de compañía. Yo quisiera que por favor, es un llamado que tengo hacia él, que él nos prometió. No voy a meter la política en esta rueda de prensa. Voy a meter la política. ¿Por qué? Porque votamos por usted. Votamos por usted, muchos extranjeros, para que usted ahora no venga con esto, usted se encierre. Y aquí el departamento de Dimas tiene, oiga lo que le voy a decir, señor ministro. Señor ministro, aquí hay muchas personas que son antilatinas. Cuando usted va a hacerle una pregunta, y me disculpa que estoy hablando español, porque sé papiamento, pero para que me entiendan más, le estoy hablando español para que usted entienda que aquí hay personas en Dimas que tienen un trato muy, muy malo hacia los extranjeros, porque yo considero que por medio de nuestro impuesto, por medio de nuestro salario, ellos tienen su empleo. Y yo no he debido que una persona vaya a buscar una información y venga una persona como que usted le está pidiendo, porque no es pedir. Nosotros estamos, cualquier persona que va aquí colabora para que ellas hallar su salario. Cualquiera de ellos colaboran para que ellos consigan su salario. Por favor, señor ministro, le hago ese llamado. Una persona tiene 26 años aquí cooperándole a ustedes, cooperándole a la isla. Por favor, este es un llamado que yo le estoy haciendo. Yo personalmente, Silvia Brito, le estoy haciendo este llamado a usted, señor presidente. Y muchas gracias porque no puedo quejarme del trato que he tenido aquí en Aruba, pero hacia mis hijos sí me siento mal porque le están dando un trato que no se lo merecen, porque mi hijo no ha estado aquí ilegal en Aruba. Nunca traje mis hijos ilegal aquí en Aruba, siempre lo traje con la orden, cumpliendo la ley que ustedes mismos
ponen aquí en Aruba, por favor.